Tras la muerte de Absalón, el rey David fue consumido por el dolor, pero pronto se encontró atrapado. Su ejército victorioso afuera, su corazón de padre destrozado adentro. El pueblo se desanimó, pero Joab dijo: «Levántate, sal y habla al corazón de tus siervos». Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta de la ciudad. David obedeció. Una nueva esperanza recorrió el campamento, y todo el pueblo vino ante él, con corazones ansiosos pero leales. El rey regresó a Jerusalén, no con poder, sino con humildad. Cuando Simei, que lo había maldecido, vino a suplicar, David mostró misericordia y le perdonó la vida. El rey eligió la unidad sobre la venganza. El pueblo fue testigo de la gracia de un rey quebrantado y cantó: «Tú has restaurado a tu pueblo, has perdonado nuestra iniquidad». Esta historia demostró que en el perdón hay un nuevo comienzo. No olvides suscribirte para más historias como esta. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Buenos días, el Señor les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy les quiero hablar de 2 de Samuel capítulo 19. Qué capítulo más poderoso y qué capítulo de mucha reflexión. En ese capítulo vemos a un David que está sufriendo, y algo totalmente normal, porque había perdido a su hijo Absalón, el cual no había sido el mejor hijo, lo había traicionado, había intentado robarle el lugar que el Señor estableció para David, se levantó en contra de su padre, incluso quiso matarlo. Pero a pesar de todo, David tenía un dolor en el alma, en el corazón, por haber perdido a su hijo. Si recordamos la palabra, cuando David pecó con Betsabé, el profeta le indicó que la espada nunca saldría de su casa. E incluso el primer hijo que iba a tener con ella nació, pero al pasar de unos días murió. Y David, mientras su hijo estuvo enfermo, desgarró sus vestiduras y se vistió de cilicio y se mantuvo en ayuno, orando y clamando a Dios por misericordia. Sin embargo, cuando el niño muere, él se limpia, se baña, se cambia de vestiduras y comienza a adorar a Dios. En este momento fue totalmente diferente. Les voy a dar mi interpretación basada en la palabra. El bebé murió y él se levantó y alabó a Dios. Sin embargo, cuando Absalón muere, David me dice que era un dolor tan grande y tan fuerte que por un momento se le olvidó el lugar en el cual Dios lo había posicionado, el lugar de rey, y que Dios tenía el control de todo. Pero no es lo mismo un bebé que viene sin pecado que un hombre ya adulto que estaba pecando con conocimiento de lo que estaba haciendo estaba mal, y aún así continuó en su pecado. Yo imagino que David debe haber pensado: ¿qué pasará con mi hijo? ¿Habrá logrado hallar la salvación? ¿Habrá podido arrepentirse de toda su maldad? Porque después de la muerte no hay más esperanza. Ahí terminó. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos delante de Dios, de tener oportunidad de ser salvos. Mientras hay vida hay esperanza, pero una vez ya no hay vida, ya se acabaron las oportunidades. Pero hay una promesa en la palabra que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que independientemente de todo, por tu fidelidad, tú y tu casa servirán a Jehová. Si tú eres un siervo fiel, una persona que sirves a Jehová de corazón, que lo has puesto a Él en el primer lugar en tu vida, tú puedes tener la seguridad de que todo obra para bien para quien confía en Jehová, y que de todo lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Y hay muchísimos casos de padres que han orado fervientemente por sus hijos, han clamado por ellos, y la vida de sus hijos en algún momento se pierde antes de ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que esa promesa de fidelidad de Dios hacia tu vida, porque tú has permanecido, queda cancelada. No. Tenemos que vivir en fe, sabiendo que todo obra para bien para quienes confían en Jehová. Han habido muchos casos de profetas que han hablado a familias dejándoles saber que Dios fue quien mandó a buscar a sus hijos, porque ese era el momento justo y preciso para que no se perdieran. Porque si Dios no hubiera aprovechado esa oportunidad de que ese hijo o esa persona se acordó de Dios, se humilló delante de Él, posiblemente esa persona se hubiera perdido. Y el Señor
tiene todo en sus manos, y cuando confiamos en Él y sabemos que Él tiene el control, descansamos en sus promesas y descansamos en su palabra. Así que si hoy día tú estás orando por algún hijo, por algún familiar que no ha venido a los pies de Cristo, que no se ha arrepentido de su pecado, que no ha reconocido el señorío de Dios en su vida, y tú le sirves a Dios, ten paz. Porque la palabra de Dios no virá atrás vacía. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual fue enviada. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque su palabra permanece para siempre. Y no habiendo nadie mayor por quien jurar, Él jura por sí mismo. Y no hay mayor promesa que la de un juramento de Dios por sí mismo, porque no hay nadie mejor que Él sobre la faz de la tierra. Y eso lo establece la palabra. Así que independientemente de lo que tú estés viendo en lo natural, siempre ten tu mirada puesta en Dios. Porque los que creemos en Dios y confiamos en Él, vivimos por fe y no por vista. Entonces sí, no puedes permitir que el duelo te controle. No puedes permitir que tus emociones te controlen. Porque aunque David era un padre, también era un rey. Y también tenía un llamado de Dios. Y había sido posicionado por Dios como rey de Israel. O sea que la nación era también su responsabilidad. Y cuando sabemos a quién le servimos y en quién confiamos y en quién hemos puesto nuestra confianza, tenemos que saber que Él va a cumplir su propósito tal cual lo estableció en su palabra y tal cual lo dijo. Él no falla, Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir. Lo que Él promete, Él lo cumple. Si vemos este capítulo, vemos que Joab tiene que llamarle la atención y dejarle saber: David, reacciona. Tu pueblo, que debería estar victorioso, celebrando la victoria, está triste porque tú estás triste. Y le deja saber, tu reacción nos hace pensar que es más que tú amas más a tus enemigos que a aquellos que te sirven lealmente. La gente no podía ver que había un rey, pero había un hombre de carne y hueso. Había un hombre, un duelo por un hijo, pero también ese hombre tenía que quitarse el sombrero de padre por un momento y tomar el sombrero de rey. Porque dice la palabra que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y en estos momentos era el tiempo de David de caminar conforme al propósito de Dios. Y caminar conforme a lo que Dios había establecido. Por eso en la misma palabra el Señor dice: niéguese a sí mismo para seguirme. O sea, cuando nos tenemos que negar a nosotros mismos, es que por encima de Dios no puede ir nada ni nadie. Eso es lo más importante. Por encima de Dios no hay nada ni hay nadie. También la palabra en un momento dado dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos y ustedes sigan y lleven la palabra. O sea, primero es Dios, primero es el pacto, primero es el propósito, primero es el plan, y todo lo demás es después. Hay un tiempo para todo, y en este momento era el tiempo de David de levantarse en autoridad, tomando el lugar en el que el Señor lo había posicionado, y dejar saber al pueblo que quien tiene el control de todo es Dios, y ir a la puerta y sentarse y celebrar con su pueblo, porque había un pueblo fiel y leal que había estado con él en todo tiempo. No queremos estar en los zapatos de David, porque debe ser una situación muy difícil, pero siempre debemos escoger a Dios por encima de todo. Y saber y confiar que todo tiene un propósito y una razón de ser. Porque cuando Dios permite que algo suceda es porque ya Dios vio que va a ser de bendición para nuestras vidas. Porque todo obra para bien para los que confiamos en Jehová. Aun cuando no entendemos lo que estamos viviendo ni el por qué. No hay que ir tan lejos. Job nunca falló. Job fue fiel hasta la muerte y tuvo que vivir un proceso donde lo juzgaron, donde lo señalaron, donde le decían que él era culpable de pecado cuando él no había pecado. Él había sido fiel, él había sido leal a Dios. Pero Job tampoco pecó. Dice la palabra, él sí expresó sus sentimientos y sus emociones, porque tenemos todo el derecho de dejarle saber a Dios cómo nos sentimos, aunque ya él lo sabe, porque para él no hay nada oculto. Pero cuando hablamos y expresamos lo que sentimos a Dios con respeto,
Él nos escucha y Él se puede poner en nuestro lugar. Recordemos que Jesús vino a la tierra y fue hombre y fue tentado en todo como hombre, mas en Él no hubo pecado. Él permaneció fiel a Dios, al llamamiento, a lo que tenía que hacer. Así que Él nos entiende, porque la palabra incluso dice que Jesús lloró y tuvo que enviar Dios un ángel para fortalecerlo. O sea, estamos hablando de alguien que nos conoce en lo más íntimo, que sabe lo que sentimos y experimentamos, pero siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Primero Dios y luego lo demás. Primero obedecemos y el Señor se encarga del resto, porque en la obediencia hay bendición. El plan de Dios siempre va a ser mejor que el de nosotros. La agenda de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotras. Tenemos que entregarle todo a Dios y confiar que Él va a cumplir lo que Él prometió, que Él va a hacer lo que Él dijo que haría. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y si no podemos, pedimos fortaleza al Señor para poder lograr el plan y el propósito. Dios te bendiga.